En algunas novelas, documentales también, que se han hecho famosos, hemos escuchado sobre Jesús estar casado o tener un romance con María Magdalena. En algunas películas hemos visto al niño Jesús o al Jesús en su infancia resucitar un ave que se fue volando, ave que él había construido supuestamente con lodo, así como en el libro de Génesis Dios creó del lodo al hombre, del polvo de la tierra. El niño Jesús también creó un ave, la cual voló. Estas historias serán ciertas. ¿Cuál es la base para justificar estas historias? ¿Será cierto cuando personas acusan a Jesús de tener romance con María Magdalena? ¿Serán estas cosas verdaderas? ¿Hay razón detrás de esto? Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico, estaremos hablando de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Saludos, yo soy su maestro Eliezer de León. Realmente es un honor poder compartir con ustedes esta clase de bibliología. Hoy estaremos tratando el tema de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. A propósito, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, que compartas este video, te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale un me gusta a este video si es tu caso. De igual manera, si gustas recibir un certificado al final de la clase de bibliología, te invitamos a que te suscribas en nuestra página www.seminarioelteologobiblico.org. Allá habrá una sección de suscripción. Escoge la clase de bibliología y en la misma página podrás realizar todas las tareas. Una vez realizada satisfactoriamente todas las tareas, realizar el proyecto final a satisfacción de su siervo, entonces recibirá su certificado que va a dar a conocer que terminó la clase de bibliología. Todo esto es gratis, mas si gustas apoyar este ministerio, te invitamos a que vayas a Patreon y de esta manera también puedas cooperar con este ministerio. El enlace a la página se encuentra al pie de este video. Los libros apócrifos. En el video anterior hablamos de los apócrifos del Antiguo Testamento, haciendo hincapié o enfatizando aquellos libros que han sido incluidos en la Biblia o canon católico, mientras en el protestante no se encuentran. En esta ocasión estaremos hablando de libros que no se encuentran ni en la Biblia católica ni en la Biblia protestante o cristiana. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento. La existencia de estos libros se produjo en base a baches o espacios vacíos en la vida de Jesús, cosas que simplemente nosotros no sabemos. Por ejemplo, nosotros sabemos del nacimiento de Jesús, pero una vez nacido el Salvador, no sabemos nada de él, sino hasta los 2 años, durante la huida a Egipto. ¿Qué pasó en la vida de Jesús en ese lapso de su nacimiento a los 2 años? ¿Qué pasó con Jesús, María y José en su estadía en Egipto? Luego, no sabemos nada de Jesús desde los 2 años, cuando regresa de Egipto, hasta los 12, cuando es presentado en el templo. Pregunta: ¿qué pasó en la vida de Jesús durante ese lapso de entre sus 2 años a los 12?
A los 12 lo encontramos nosotros en el templo. Una vez presentado en el templo, le hacen pregunta y responde. Los eruditos se admiran de la sabiduría de Jesucristo. Pero ¿qué pasó después de ese encuentro con los eruditos en Jerusalén? En otras palabras, no sabemos de lo que pasó en la vida de Jesús desde los 12 años hasta los 30. Tenemos otro espacio vacío. También, una vez terminado el ministerio de Jesús, 3 años, Jesús muere y resucita, pero una vez resucitado, duró en esta tierra 40 días. ¿Qué pasó en esos 40 días? ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? También tenemos personajes vitales en la vida del Salvador de los cuales no sabemos nada. Dentro de ellos, José. José abruptamente desaparece de la narrativa bíblica. La última vez que nosotros lo encontramos fue durante este evento que pasó en el templo cuando Jesús se queda en Jerusalén y sus padres regresan a Nazaret, pero el niño Jesús se queda. Los padres de Jesús, María y José, andaban buscándolo. De ahí en adelante, no sabemos nada de José. ¿Qué pasó entonces? Lo que tenemos nosotros en los libros apócrifos del Nuevo Testamento es la intención de rellenar esos espacios vacíos que la Biblia nos da. Estos libros comienzan a describir eventos que acontecieron durante estos lapsos, estos tiempos. En relación al término apócrifo, ya habíamos nosotros mencionado que tiene que ver, el término apócrifo es un término compuesto griego que significa oculto, secreto o oscuro. Se refieren a cosas escondidas o desconocidas. Nuevamente, esos baches, esos espacios vacíos en la historia de la vida de Jesucristo. El término era utilizado en referencia a los escritos de ciertos autores que pretendían haber recibido revelación de Dios, un conocimiento especial de esos eventos de los cuales la Biblia no nos dice nada, o el Nuevo Testamento. Estos libros fueron considerados pseudoepigráficos, palabra compuesta pseudo, que significa falso, y grafos o escritos falsos. Son escritos falsos porque aunque pretenden haber sido inspirados, no lo fueron. También son denominados seudónimos. Seudónimos porque fueron escritos cuya autoría se le atribuía a alguien quien en esencia no lo escribió. Por ejemplo, tenemos nosotros libros apócrifos que supuestamente fueron escritos por Pedro, Pablo, Mateo, Esteban, José, María, entre otros. Sin embargo, sabemos que ninguno de esos autores en efecto escribieron esos libros. ¿Cómo sabemos que estos libros no fueron escritos por esas personas? Porque todos datan desde el principio del segundo siglo. En otras palabras, ya todos ellos habían muerto. Por lo tanto, son libros seudónimos, pseudoepigráfico, apócrifo. La división de estos libros es una mímica de la división de los libros del Nuevo Testamento. De hecho, estos autores copiaron la estructura del Nuevo Testamento y la aplicaron a sus escritos. Por lo tanto, así como el Nuevo Testamento está dividido en Evangelio, Historia, Epístolas y Apocalipsis, también están los libros apócrifos. Tenemos un montón de evangelios, tenemos hechos o historia, un montón de epístolas
y varios Apocalipsis también. En cuanto a la aceptación de estos escritos, fue muy poca. Por ejemplo, Serapio, el obispo de Antioquía, había rechazado los escritos atribuidos a Pedro y los había denunciado como falso. El historiador Eusebio de Cesarea, autor del libro Historia de la Iglesia, un libro de vital importancia en los estudios teológicos, rechazó gran parte de ellos. Los clasificó en diferentes grupos. Él los clasificó en grupos denominados reconocidos, otros discutidos, otros absolutamente falso y rechazado, y algunos él lo aceptó. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, de Tomás, de Matías y de Hechos de Andrés, él los aceptó como si fuesen inspirados. Ahora recuerde, Eusebio escribe en el tercer siglo, un poquito más adelante. Tertuliano los rechaza todos y de hecho Tertuliano escribió a un presbítero quien supuestamente escribió a los Hechos de Pablo y lo denunció como falso por haber escrito algo atribuyéndoselo a Pablo, siendo él mismo su autor. ¿Cuáles son los libros apócrifos? A propósito, este libro fue impreso o publicado en el año 2011. Se llama Evangelios Apócrifos y contiene una gran parte de ellos en caso de que estén interesados en leerlos. Tenemos nosotros los evangelios y los evangelios se dividen en varios grupos. Dentro de ellos tenemos los evangelios de la infancia de Jesús. Estos son el Evangelio de la Infancia de Santiago, también conocido como protoevangelio según Santiago. Tenemos el Evangelio de la Infancia de Tomás, el pseudoevangelio de Mateo, también conocido como Evangelio de la Infancia según San Mateo. Tenemos el Evangelio sirio de la Infancia, historia de José el carpintero y por último la vida de Juan el Bautista. Luego tenemos los evangelios pseudo-judeo-cristiano. Estos fueron escritos mencionados por Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio, Epifanio, Jerónimo y Dídimo. En realidad, los evangelios judeos cristianos no existen. Solo tenemos nosotros atribuciones o menciones de estos evangelios en los escritos de los nombres ya mencionados y porciones de ellos, aunque eruditos han tratado de armar como si fuese un rompecabezas estos evangelios. Y se le han agrupado en tres: el evangelio de los ebionitas, evangelio de los hebreos y evangelio de los nazareos. Luego tenemos otros evangelios. El evangelio de Marción. Recordarán ustedes que Marción trató de crear el evangelio puro, rechazando casi todos, excepto a Lucas. El evangelio de Mani, el evangelio de Apeles, el evangelio de Bardesanes, evangelio de Basilides, evangelio de Tomás. Y luego tenemos los evangelios de la pasión, que son evangelios enfocados en el sufrimiento de Jesús durante y en el proceso de su crucifixión. Dentro de ellos tenemos el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el pseudo-sirio de Jerusalén, evangelio de Bartolomeo, el libro de la resurrección de Jesucristo por el apóstol Bartolomeo. Y luego tenemos a los llamados hechos o libros históricos. Hechos de Andrés, de Bernabé, de Juan, de María, de los mártires, de Pablo de Tecla, Pedro y Andrés, Pedro y Pablo, hechos de Pedro y de los 12 discípulos, hechos de Felipe, hechos de Pilato, hechos de Tomás,
hechos de Timoteo, los hechos de Sántipe, Polífena y Rebeca. Y luego tenemos los capítulos perdidos de los hechos de los apóstoles. Ya mencionamos a los evangelios y los hechos. En relación a las epístolas, tenemos nosotros a la epístola de Bernabé, de Clemente, epístola de Ignacio de los de Esmirna, epístola de Ignacio a los de Tracianos, epístola de Policarpo a los filipenses, epístola a Diagnetos, epístola a los laodicenses, supuestamente de parte de Pablo. Aquí vale la pena mencionar que en el libro de Colosenses, en nuestra Biblia, Pablo menciona una carta que él había escrito a los hermanos de Laodicea. Nosotros sabemos que en Laodicea había una iglesia cristiana porque Laodicea es mencionada en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la epístola a los laodicenses no es nada más que un individuo aprovechándose de estas realidades históricas, de que Pablo había escrito una carta a los de Laodicea y de que Laodicea es mencionada en Apocalipsis, se inventa una carta y se la atribuye a Pablo. Luego tenemos la epístola a Séneca el joven, supuestamente escrita por Pablo, y luego la epístola de los Corintios. Ya mencionamos los evangelios, los hechos y epístolas. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento terminan con los libros apocalípticos. Dentro de ellos tenemos el Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de la Virgen, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis del pseudo Metodio, Apocalipsis de Tomás, Apocalipsis de Esteban, Apocalipsis primera y segunda Apocalipsis de Santiago y Pastor de Hermes. Luego, hay algunos escritos que mencionan la vida, muerte y hasta la ascensión de María. Estos en realidad se conforman unos 50 documentos que conforman 3 tratados. La ida a casa de María se llama el primero. El dormir de la Madre de Dios se llama el segundo. Y la ascensión de María se llama el tercero. A pesar de esto, existen otros fragmentos más. Existen más libros apócrifos del Nuevo Testamento, pero creo que ya con esto ustedes entienden que en realidad estamos hablando de un corpus bastante extenso. Preguntas. ¿Por qué no aceptamos ninguno de estos libros como creyentes? Recuerde, prácticamente nadie acepta estos libros como inspirados por Dios. Primera razón, tiene que ver con la fecha de composición. Estos libros fueron escritos demasiado tarde, más de 100 años después de Jesús, en su gran mayoría, y hasta prácticamente la Edad Media. De hecho, hubo un erudito estadounidense que se inventó un evangelio y lo presentó como que fuera de la Edad Media. En realidad, estos siguen surgiendo. No lo aceptamos porque los más tempranos datan del segundo siglo después de Jesús. No lo aceptamos por su falso origen. Recuerden, estos libros son seudónimos. Atribuyen su escritura a personajes que no lo escribieron porque ya estaban muertos cuando surgieron. Y también porque sus autores fueron denunciados como falsos. No tan solo eso, sino que también nosotros no lo aceptamos por su contenido cuestionable. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro,
Este libro nos habla de que durante la resurrección de Jesús no fue tan solo Jesús que resucitó, sino que también la cruz de Jesús había resucitado con él. Y esta cruz era tan grande que llegaba hasta el cielo. Y la cruz misma hablaba. La cruz hablaba. Su contenido es demasiado cuestionable y herético. En conclusión, los libros apócrifos contienen materiales que suplementan aquel silencio que encontramos en la vida de Jesús al estudiar los evangelios. Aunque los supuestos autores de estos libros eran contemporáneos de Jesús o existieron durante la época apostólica, todos los autores reales existieron demasiado tiempo después de los eventos. Ninguno fue apóstol y ninguno de estos realmente escribió el libro que dice haber escrito. Ahora bien, como resultado de este entendimiento, cuando alguien se te acerque y te mencione estas historias de que María Magdalena tuvo un romance con Jesús, de los milagros de Jesús durante su infancia, ya puedes decirle por qué nosotros como creyentes no aceptamos estas ideas. Agradecemos mucho tu atención. Esperamos que el contenido te haya sido de bendición. Si este es el caso, te invitamos a que lo compartas con alguien que entiendas pueda ser bendecido con esta clase. Gracias por estar con nosotros. Yo soy su maestro, Eliezer de León. Dios le bendiga.